tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde, bueno, hoy tenemos un tema un poco atípico para nuestros temas de vivienda y desarrollo urbano. Sin embargo, no tanto, porque tenemos que ver con todo lo que es lo que complementa la vivienda, que es centros comerciales, instalaciones de todo tipo de uso para que ustedes puedan vivir bien en sus comunidades. Y una parte muy importante son, precisamente, hablábamos de los centros comerciales y las formas modernas en que se están desarrollando. A principios de este año empezamos a hablar de un auge muy notorio de una figura financiera que se llaman los famosos fibras, que son los fideicomisos de inversión en bienes raíces, que están haciendo una revolución en el mercado porque están llegando con grandes cantidades de lana a comprar inmuebles y los operan muy bien y están haciendo una figura financiera muy rentable, muy eficiente y que está permitiendo que regrese lana al mercado inmobiliario para que se puedan desarrollar más cosas y se haga un círculo muy virtuoso. Y para platicar de eso estamos con Gabriel Ramírez, que es el director de finanzas de Fibra Shop, que es una de estas fibras importantes que están en el mercado, que además, como su nombre lo dice, Fibra Shop está encaminada al mercado de usos comerciales. ¿No es así, Gabriel? Así es, Horacio. Gracias por la invitación y la oportunidad de platicar de las fibras en México. A ver, platícame primero. ¿Qué es un fibra? Mira, la fibra es un vehículo financiero que le permite a las personas invertir en inmuebles que rentan sus espacios, ya sean edificios, naves industriales o, en el caso de Fibra Shop, centros comerciales. Es una oportunidad para que la gente pueda emitir en un instrumento que además cotiza en la bolsa, que tiene la liquidez que tú lo puedes comprar y vender, y estás invirtiendo directamente en inmuebles que producen rentas y que distribuyen rentas a los inversionistas. A ver si te entiendo. Entonces, llega una figura, la pones en bolsa. Yo llego como público ahorrador y puedo comprar. Quiero invertir en Fibra Shop. Le meto una lanita a Fibra Shop y con esa lana ustedes lo que hacen es juntan una cantidad importante de recursos, compran un inmueble, lo rentan y el rendimiento que le pagan a mi inversión es a través de la renta. Así es, tú tienes la oportunidad de comprar, como hoy comprarías cualquier empresa que cotiza en bolsa, nada más que este es un vehículo cuyo patrimonio son inmuebles. Ajá. Estos inmuebles producen rentas. Entonces tú eres dueño de dos cosas. Eres dueño del derecho a que te distribuyan una renta, pero también eres dueño de una parte proporcional de esos inmuebles, porque al final del día es un instrumento de capital, es un instrumento. Cuando tú inviertes en él, ese vehículo es dueño de esos inmuebles. Entonces tienes dos efectos, que te van a repartir rentas por producto de los flujos que producen estos inmuebles, pero también ese instrumento, conforme va creciendo, conforme va incrementando sus ingresos, pues también va subiendo de precio, como sube una acción en el mercado, y entonces tienes esas dos ganancias. Tienes una ganancia propia por el valor del equivalente a la acción. Correcto. Y tienes tu ganancia porque tienes tu lanita por la renta. Ahora, hemos notado que esta figura, como decías, es muy reciente. Tendrá unos 3 años que empezó el primer instrumento de estos. Y que básicamente han salido de varios temas. Hay unos que se dedican específicamente en parques industriales. La lana la usan para comprar únicamente parques industriales. Hay otros muy grandes. El más grande es, creo que Fibra 1, que compra de todo. Es más, si nos descuidamos, vienen y compran el estudio. Compran de todo. Y hay otros que están especializando, como es ustedes, en centros comerciales. Así es, hay fibras que le llamamos nosotros diversificadas, que invierten de todo tipo de inmuebles, y hay fibras especializadas como Fibra Shop, que únicamente nos dedicamos a centros comerciales. Hay un par de fibras hoteleras también, que se dedican a temas de estos hoteles de negocios, ¿no? de estadía corta. Pero nosotros creemos que al final del día es un abanico de inversión para los inversionistas, y en particular en Fibra Shop consideramos que la especialización paga, ¿no? Y que al final del día el que tengas como decimos en México, comes, desayunas y cenas centros comerciales, ¿no? El Fibra Shop se dedica a eso, a operarlos, a generar cada vez más valor en las propiedades que adquirimos. Sí, por supuesto, y así lo vemos porque hay otras que hablábamos que hay de oficinas y se está preparando, se ha hablado mucho de que viene algún fibra de vivienda. Entonces, en el caso específico de ustedes, en Fibra Shop, ¿cuántos años tienen operando? Mira, Fibra Shop salió al mercado en julio de 2013. Ajá. Es decir, es un vehículo que tiene año y medio en el mercado, pero sus socios fundadores pues, tienen una experiencia de más de 50 años de desarrollar inmuebles en México y dedicarse al tema comercial. Pero como Fibra, como grupo que cotiza en bolsa, tenemos 1 año y medio operando en el mercado. ¿En este año y medio qué han hecho? Mira, la Fibra surgió con 8 centros comerciales, que eran cerca de 140,000 metros cuadrados de área rentable, que es como se mide esta industria. Sí, claro. ¿Cuándo puedes rentar? Los edificios son más grandes que eso, pero digamos, la parte que rentas. Y en estos casi 18 meses de operación hemos pasado a 14 centros comerciales
por cerca de 400,000 metros cuadrados de área rentable. Es decir, hemos más que duplicado el tamaño de la fibra, y eso en beneficio de las gentes que han invertido en ella. Y a ver, platícame, ¿cómo se ha dado este crecimiento? Ustedes sacaron un instrumento, captaron una cantidad de recurso y con ese recurso compraron estos 8 centros comerciales originales. Los 8 centros comerciales, lo que hicieron los socios es aportarlos al vehículo. Okay. Además, se levantó dinero fresco en el mercado, digamos, hizo una oferta primaria para levantar dinero fresco, y con ese dinero fresco, más con un poco de palanca, un poco de deuda, Ajá, hemos comprado estos centros comerciales adicionales. Ahora, están a punto de cerrar, ya cerraron un año. ¿Cómo les fue en este primer año de ejercicio? Mira, este primer año que ya tenemos comparables con el año pasado, hemos crecido, como dijimos, de 8 a 14 centros comerciales. Hemos crecido en términos de ingresos, más de 100% los ingresos, porque acumulamos un poco más de ingresos y de inmuebles. Entonces hemos podido generar un vehículo que hoy vale en nivel de activos poco más de 8,000 millones de pesos. Ajá. De activos de inmuebles produciendo rentas, y tenemos planes muy importantes para el año que viene. Y por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista del ahorrador, si yo hubiera invertido con ustedes, ¿cuánto me hubiera ganado por rentabilidad en este primer año? Mire, esta es una pregunta bien importante y tiene que ver con cómo están diseñadas las fibras. A diferencia de muchas acciones que cotizan en el mercado, las fibras están obligadas a distribuir de manera anual, aunque todas lo hacemos de manera trimestral, el flujo que producen la renta. Es decir, tu utilidad, técnicamente se llama la utilidad fiscal, pero digamos lo que produce del flujo de renta se distribuye mes a mes. Hoy, por ejemplo, FibraShop, si vemos hoy los inmuebles que están produciendo en el último reporte trimestral, traes un dividendo, o sea, una distribución que en términos porcentuales está alrededor del 6%. Entonces traes una rentita del 6% en términos reales, porque las rentas están indexadas a la inflación. Sí. Y también tienes la posibilidad de que en un futuro pues el precio del certificado suba. Hoy está cerca del precio al cual se colocó, entonces digamos es muy reciente. Eso tarda, digamos, los inmuebles tardan en generar más valor, las plusvalías que ellos tienen, pero hoy te está dando rendimientos en términos reales, es decir, por arriba de la inflación del 6%. Si eso lo pusieras en términos nominales y le sumáramos la inflación, que en México pues ronda entre 3 y 4%, ¿no? Más o menos es la inflación en México, estarías hablando de rendimientos nominales alrededor del 10%. Gabriel, ¿me permites que vayamos a una pausa comercial y regresamos y seguimos platicando de esto que son las fibras? Muy interesante el tema. Volvemos con ustedes. Estamos de vuelta, amigos, platicando un tema que en verdad que a mí me ha llamado mucho la atención en estos meses recientes, sobre todo porque, a ver, tendríamos que hablar de que la gente normalmente le ha gustado mucho invertir en ladrillos. Y lo que hace la gente es de repente se juntan 5 amigos, obviamente hablando de cierto recurso para invertir, se juntan 5 amigos, ponen el dinero, se construye un edificio y luego se reparten la rentabilidad. Eso puede ser bueno, pero es un alto riesgo porque no son expertos por lo general. Y por eso vemos que de repente hay muchos desarrollos emproblemados porque hay mucha gente improvisada. ¿Qué se puede hacer si uno quiere invertir en bienes raíces y tiene una lanita para hacerlo? Pues a lo mejor es más sensato invertir en un vehículo financiero que está a través de la bolsa de valores, que está pagando buena rentabilidad y en el cual uno está bastante seguro de que no va a haber ningún tipo de errores de falta de experiencia. Y eso es FibraShop y eso son varias. ¿Cuántas fibras hay? Como 7, 8, ¿no? 8 fibras. Y entonces, si ustedes quieren invertir en bienes raíces, en rentas, en lugar de que lo hagan con un amigo que a lo mejor no tiene la experiencia, este puede ser un muy buen instrumento. Entonces, seguimos platicando. Decías que ustedes en un año han duplicado, más de duplicado la cantidad de metros cuadrados que tienen para rentar y han duplicado sus ingresos. Y están pagando más o menos después de un año de operación aproximadamente un 10% de rentabilidad. Esto es muy bueno, ¿no? Mira, es muy bueno y tú lo decías muy claramente. Cuando tú inviertes en un solo edificio, pues estás concentrado en que ese edificio pues, le vaya bien, esté en una buena zona, no nada más esté bien manejado. Siempre tienes un cierto riesgo de desocupación, se te va un inquilino, claro, llega otro. En el momento en el que tú inviertes en FibraShop o en cualquier fibra, estás invirtiendo en un instrumento diversificado, es decir, en varios inmuebles. Porque, a ver, perdón que te interrumpa, ese 10%
me estás pagando ya tomando en cuenta el índice de desocupación que tengas. Así es, esos son los flujos que produce. Claro, porque a lo mejor del total de inmuebles que tiene FibraShop, a lo mejor tienen rentado, no sé, ahorita me dirás el dato exacto, pero a lo mejor tienen rentado, si les va muy bien, el 85, 90%, un buen porcentaje, pero no el 100%. Entonces quiere decir que el 10% de rentabilidad ya es real, ya es consistente. En cambio, si uno invierte en un edificio para ver si se vende, es para ver si se vende. Si se tarda en vender, pues obviamente hay un costo que tiene eso, que disminuye la rentabilidad y bueno, entonces siguen platicando, por favor. Y como tú decías, tienes un menor riesgo porque además de que está manejado por gente profesional, en vez de que tú pongas, como decimos en México, todos los huevos en una sola canasta, es decir, pongas todo tu patrimonio en un solo edificio, es mejor que tu patrimonio esté distribuido en muchos edificios, siguiendo tu ejemplo, porque cuando hay ciclos económicos, la economía sube y baja, los sectores se comportan de manera diferente, las zonas económicas del país también se comportan de manera diferente y no tienen una connotación negativa necesariamente. Por ejemplo, en temas en las épocas de vacaciones, los centros turísticos tienen mucho más afluencia. Si tú tienes por ejemplo, centro comercial ahí, pues suben las ventas, a lo mejor el resto del año tienen unas rentas un poco más bajas. Entonces, tú al invertir en un portafolio de varios centros comerciales, pues tú estás agarrando como que lo mejor de cada uno de ellos, sí, y estás teniendo una rentabilidad mucho más estable en el tiempo que si solo invirtieras en uno. Y bueno, si le atinaste a lo mejor salió bien, pero si no le atinas... Es que el tema es que si le atinaste, porque la mayoría de la gente cuando se agrupan personas para hacer un inmueble, van a ocupar casi siempre la casa de la tía. Y no necesariamente es la ubicación que hubieran escogido. Si tú y yo nos pusiéramos ahorita de acuerdo, tuviéramos el dinero para hacer un edificio de departamentos y pudiéramos escoger el terreno que quisiéramos, es muy posiblemente que no fuera el mismo terreno el que pudiéramos. Correcto. A lo mejor yo te diría, yo tengo mi casa, si quieres la tumbamos y ahí lo hacemos, pero no sería el óptimo. En el caso de ustedes, tienen el dinero y salen a comprar los centros comerciales, pues los que quieren, eligen el que les interesa. El que les interesa y el que también hace sentido. Porque no nada más, aunque es muy importante la localización como tú bien lo comentas, también es importante en el tema de centros comerciales cómo está formateado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de tiendas tiene? ¿Qué giros que hagan sentido? Por ejemplo, a veces es muy fácil pues, tener un centro comercial donde le dices, pues vamos a ponerle 5 cafeterías. Si le metes 5 cafeterías van a tronar 3, que van a empezar a robarse a los clientes. Lo que tendrías que poner a lo mejor es un par de cafeterías, otros giros complementarios. Si es un centro comercial de servicios, pues un supermercado, bancos, a lo mejor un pequeño restaurante, una papelería, etc. Entonces tú tienes que hacer que ese centro comercial haga sentido para que el público y la gente que va a ir a consumir le haga sentido ir al centro comercial, a lo mejor a su impulso primario, voy al súper, pero ya que voy al súper aprovecho y hago las 3 o 4 compras que me convienen. Sí, sí. Y entonces todos los locatarios están teniendo un beneficio de ese tráfico que llega al centro comercial. Sí, porque un centro comercial es como cualquier cosa en la vida, hay buenos y malos. Correcto. Hay unos que tienen muchísima gente y la gente llega y compra, y hay unos que no tienen nada de gente. Y tiene que ver con los giros, y tiene que ver con que entiendas muy bien en dónde está el centro comercial y qué tipo de servicios convienen en el centro comercial. Hay momentos o zonas donde te conviene, o lo que requiere esa zona es algo de servicios, o lo que requiere son estos centros comerciales con supermercados grandotes y ciertos locales, o lo que se llaman los centros comerciales de moda o fashion mall, que son pues, donde hay estas grandes tiendas departamentales, muchas tiendas de ropa, joyería, etcétera, que ahí vas a otro tipo de experiencia de compra. Entonces tienes que entender muy bien cómo está la ciudad, qué zona de la ciudad quieres atacar, cuál es el centro comercial correcto, y luego lo que es muy importante es que le metas, como comentamos, esos giros y esas marcas adecuadas para que ese centro comercial sea un éxito. Sí, a fin de cuentas se trata de hacer un centro comercial que tenga mucha gente, que la gente vaya y compre, para que eso haga que sea rentable para los negocios que estén ahí, y eso consecuentemente permita que se cobren rentas un poco más altas, que haya menos rotación, que el inquilino se quede, y que bueno, eso haga que sea negocio para el que esté invirtiendo. Vamos a un corte comercial y regresamos para el último tramo de lo que es FibraShop y lo que son las fibras. Volvemos en un segundo.
Amigos, estoy seguro de que les quedaron muchas dudas, muchas inquietudes con este tema de las fibras. Les prometo que vamos a estar tocando ese tema porque es un tema que está siendo ya no el futuro, sino el hoy del desarrollo inmobiliario en México. Es una fuente muy importante de recursos para que se puedan hacer más cosas, mejores cosas, con más eficiencia. Y bueno, en el caso de ustedes, Fibra Shop, han pasado de 8 a 14 centros comerciales administrados. ¿Dónde están? Mira, tenemos centros comerciales en varios estados de la República. Tenemos uno en Cancún, que es uno de los principales destinos turísticos del país, otro en Los Cabos, digamos, los que atacan diferentes mercados turísticos. Tenemos un centro comercial en Irapuato, un centro comercial muy grande en la ciudad de Irapuato, en Guanajuato. Tenemos dos en la ciudad de Querétaro. Tenemos uno muy pequeñito ahí, aquí en la Ciudad de México, más tipo gastronómico, ahí cerca de la Glorieta de las Cibeles, para no hacer el comercial completo. Tenemos uno... No, haz el comercial completo, ¿cuál es? Se llama Urban Center Durango, ahí Okay. muy cerquita de la Glorieta de las Cibeles. Y es que esta zona se ha vuelto muy de restaurantes, que la gente sale a dar la vuelta. Se ha vuelto una colonia muy agradable para visitar en la Ciudad de México. Tenemos centro comercial en Cuautla, Morelos, uno en Tapachula, Chiapas, otro en la ciudad de Hermosillo, uno en la frontera y en Ciudad Juárez. Entonces tenemos otro en Jalapa. O sea, digamos, hemos dado una diversificación geográfica importante. Y otra cosa que es que los centros comerciales son de diferente formato. Tenemos centros comerciales de moda, como comentábamos hace un segundo, donde pues vas a comprar ropa, vas a grandes tiendas departamentales, pero también tenemos estos centros comerciales de servicios donde puedes ir al cine, puedes ir al banco, puedes ir a pues estas tiendas de útiles escolares grandes o de papelería grandes, esas cadenas donde puedes ir para la tarea de los hijos, etcétera. Entonces, tenemos diferentes formatos de centro comercial para que nuestros clientes, que son dos, los locatarios y la gente que va a consumir al centro comercial, pues tenga una buena oferta ahí. Muy bien, interesante. Ahora, estamos en el tramo final del programa. Tenemos que pasaron de 8 a 14 centros comerciales. ¿Cuánto significa eso en dinero invertido, en el valor del portafolio? Mira, el portafolio inicial de los 8 centros comerciales valía en números redondos 4,000 millones de pesos. Y hoy valemos 8,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, estás hablando que esos centros comerciales tienen diferente valor por los formatos que hemos comentado, pero hoy Fibra Shop vale en activos alrededor de 8,000 millones de pesos. ¿Qué expectativas tenemos? ¿Qué piensan hacer en este año? Porque además es tan dinámico que tendríamos que hablar, bueno, ya no en el 2015, ¿cuál es el plan que tienen para el 2015? Mira, en el 2015 traemos un plan de expansión importante, de crecer en 2 vías. La primera es adquisición de centros comerciales. Ahí estamos pensando en que podemos crecer en 12 centros comerciales más, digamos, al menos en 12 centros comerciales, pero también vamos a empezar a de la mano de que Fibra Shop fue creado por gente que sabe desarrollar centros comerciales. Fibra Shop va a empezar a invertir en nuevos desarrollos estratégicamente elegidos para ir creciendo desde la vía de compras, pero también de la forma orgánica internamente. Muy interesante. Quiere decir que además de estar comprando van a desarrollar. Es correcto. En pocas palabras. ¿Plazas que les interesan? Mira, hay zonas del país que hoy son muy interesantes. La zona centro, toda esta parte de los estados de la zona centro del país, pues han llegado inversiones importantes como la industria automotriz, la aeroespacial. Son zonas y ciudades que han crecido mucho. Un fenómeno es Querétaro, ¿no? Sí, Querétaro el famoso ha triángulo crecido. dorado del Bajío. Toda esta parte del Bajío nos interesa muchísimo. Obviamente los estados donde va a venir inversión de la reforma petrolera, pues van a requerir, va a llegar nuevos empleos, nuevas industrias, pues requerirán centros comerciales, lugares donde servicios. Entonces esa zona, yo diría que esas 2 principales zonas son las que más nos llaman la atención, aunque en todo el país hay buenas oportunidades. Hay la ventaja de que, como yo lo decías al principio del programa, son especialistas, que es la ventaja de esto. Entonces, no son improvisados, tienen 1 año y medio invirtiendo y comprando cosas, pero tienen 50 años desarrollando. Entonces, seguramente el corazón de la empresa sabe muy bien elegir las plazas y los mercados, ¿no? Así es, y la oportunidad de construir un portafolio más sólido te da mejor solidez en los ingresos,
tienes buenas relaciones con los grandes locatarios. Por ejemplo, tenemos centros comerciales que recién adquiridos le hemos puesto alguna tienda departamental grande, un Liverpool o una tienda de ese tamaño. Entonces, no nada más es el valor que produce el centro comercial, sino, digamos, el potencial de crecimiento en términos de ingreso y de solidez que le puedes dar a las propiedades, porque tiene el grupo, pues, las relaciones con los locatorios, está en el sector, se dedica a eso, como tú decías. Me decías que tienen ahorita, ¿cuántos metros cuadrados? Alrededor de 400,000 metros cuadrados de área rentable. ¿Y por cuántos metros más irían el año? El año 2015? Que entra sería ir por otros 400,000 más. Válgame Dios, estarle ya pegando a 800,000 metros cuadrados de superficie rentable. Y eso, señores, no significa que se esté construyendo para ver qué pasa. Hay demanda. Hay negocios que quieren espacios para invertir, para obtener sus tiendas. Eso es una buena noticia porque va a haber empleo. O sea, no es que la gente nada más consuma, es que consume porque hay capacidad de consumo. Entonces, Gabriel, muchísimas gracias por esta lección de lo que son las fibras y pues gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias por la invitación y la oportunidad de platicar por el tema. Esto es Vivienda en Verde, que hoy nos fuimos de compras, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos por acá.